Programa de formación de grado de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Profesor, mis saludos. Estudiantes del programa de formación de grado de estudios jurídicos, hoy vamos a debatir o vamos ¿cómo dijera yo?, a agarrar conocimiento con respecto al Bajo Imperio, que yo creo que nosotros hicimos otro video donde también estuvimos hablando de la monarquía romana y que son temas que agarra uno del otro y el otro del otro, y bueno, estamos aquí. Entonces, ¿qué podemos nosotros informar con el tema del Bajo Imperio? ¿Qué pudiéramos nosotros decir? Vamos a nutrirnos todos y a dar conocimiento del tema. Claro que sí, muy bien, Jenny. Quienes hablan, Lilia Guerrero, les voy a hablar un poco, vamos a debatir un poco lo que es el Bajo Imperio, ¿verdad? Que comienza con lo que es la caída del Imperio Romano Occidental. Dicha se produjo, ¿verdad? Porque reinaba en ese entonces, era Rómulo, y para ese momento los bárbaros invadieron, ¿no? Y se trasladaron hacia el imperio en los años 476 después de Cristo, dando así y desapareciendo lo que es el Imperio Romano Occidente. ¿Cómo dando? Bueno, allí, bajo esta caída, también se da lo que es el comienzo, ¿verdad?, de la Edad Media, ¿verdad? Posteriormente a ello, se viene y se da una relevancia en cuanto al derecho y se propuso reorganizar, ¿verdad?, el imperio. ¿En qué manera o en qué factores? Bueno, en lo político, en lo religioso y en lo jurídico. Esas son las tres vertientes. Acá comienza y hace la parte más fuerte, que fue a través de Justiniano. Se pudo llegar a la reorganización de manera jurídica. Entonces, Justiniano nos dejó un legado a toda la humanidad, ¿verdad?, jurídicamente hablando, porque a través de esa reorganización y de toda la parte que tiene que ver con la Edad Media, viene y nos da y nos deja el Corpus Juris Civilis. Entonces, de allí es donde viene la parte jurídica a través de Justiniano, dejándonos eso. Bueno, ahora bien, como contaba Lilia, en eso se sucedieron en la tetrarquía y en la dominado, vienen ciertas etapas, ¿verdad? Que son 48 años de crisis y anarquía. Luego vienen los ataques que sufrieron las provincias fronterizas. Y mientras en el interior del imperio el poder civil se derrumbó frente a los golpes del ejército. Esto sucedió cuando Diocleciano tomó el poder. Ahora bien, vamos a estudiar un poco más a fondo lo que fue la obra de Diocleciano. Con la llegada al poder de Diocleciano comienza el Bajo Imperio y desaparecen todos los rastros de las viejas instituciones republicanas que se mantuvieron durante la época del Principado, que inició desde Octavio Augusto hasta el siglo III. Cuando Diocleciano se instala en el poder, él encuentra dos problemas que tiene que resolver. Uno de ellos, el principal, estaba relacionado con la extensión y el control de su territorio. Y el otro era la falta de normas para reglamentar las sucesiones en el trono. Bueno, en cuanto al primer problema, que era relacionado con el control y la extensión del territorio, que era parte del imperio, él decidió designar a un colega, que era Maximiano, y Diocleciano se quedaba en el oriente y Diocleciano lo designó al occidente. Ambos, ¿verdad?, dividieron el imperio y esto se conformaron con dos emperadores. Esta cuestión era para facilitar el control del territorio. Ambos emperadores ostentaron el título de Augusto. Luego, a partir de este momento, Roma deja de ser el centro político del imperio y se dividió en estos dos territorios. Luego, Diocleciano sí divide a dos viceemperadores, que eran los Césares, y ambos estaban designados a
suceder, eran los sucesores de los Augustos, ¿verdad? Por el lado de Oriente estaba Galerio, quien iba a ser el sucesor, disculpen ustedes, de Diocleciano. Y por el lado de Occidente estaba Maximiano, quien iba a suceder a Constancio Cloro. Esto era para hacer más sólida la división, ¿sí?, de este imperio, ¿verdad? Así como también en su segundo problema para resolver la falta de normas que reglamentaban el trono, Diocleciano organiza un sistema de unión matrimonial donde la hija de Diocleciana, llamada Valeria, se casa con Galerio y la hija de Maximiano, llamada Teodosia, se casa con Constancio Cloro. Es así también como se crean otros Césares que iban a seguir como en esa lucha del trono, ¿no? Que más adelante la compañera Jenny pues va a aclarar más esos términos, ¿no? Y estaba quien iba a suceder a Constancio Cloro. Por el occidente era Constantino y por el oriente a Galeriano era Magencio. Claro, es que yo me pongo a analizar, ¿no? Y no necesita uno ser matemático para sacar las cuentas, ¿no? Eso era como estratégico. Casar a los hijos de los Césares. ¿Por qué? Porque ellos cada 20 años debían culminar su periodo, es lo que he leído, ¿no? Y con esta unión matrimonial, pues ellos le daban continuidad a muchos de estos cargos. Cuando usted, profe, nombra lo de la tetrarquía, lo que decía aquí el compañero Brian, era porque hablaban de 2 Augustos y de 2 César. ¿Por qué? Porque dentro de esto, cuando vamos a hablar de la reforma política, es curioso, ¿no? Porque ¿quién hacía las leyes para un inicio? Rómulo. Rómulo fue el que inició, siendo rey, junto con el Senado, era el que promulgaba las leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que en vista de todas estas situaciones de que el imperio venía cayendo, ellos tenían que buscar otros métodos. Y los métodos eran que las provincias debían dividirse más, por lo menos como usted nos está explicando, profe. Diocleciano, él era el que dominaba toda la parte de la Tracia, Asia y Egipto. Era un Augusto. Y el otro Augusto, que era el que particularmente dominaba el tema del occidente, con Italia, con Hispania y con África, era Maximiano. Pero son sucesores o subemperadores, llamémoslo así. Hablando de Galerio, como usted lo explicó, profe, en la parte de Diocleciano, era el que lo sucedía, o sea, no estaba uno, subía el otro instantáneamente. Y se vieron las reformas, ¿por qué? Porque ellos tenían que ver cómo ayudar a que o Roma se estabilizaba o Roma se caía. Ellos hacen unas modificaciones, entre esas modificaciones, esta tetrarquía, como hicieron con el Senado, lo expandieron un poquito más, de forma de que ya no solamente iba a recaer sobre un rey, sino que particularmente cada emperador tenía que velar porque tenía provincia bajo sus cargos. En esto podemos hablar que reformaron varias, bueno, yo voy a hablar de la parte política, que ellos reformaron, ellos reforzaron, que era lo que decíamos ahorita, para que no cayera sobre una sola persona, reforzaron por el nombramiento de los 2 César, que era Valerio y Constancio, que estaban instaurados en el régimen de la tetrarquía. O sea, particularmente 2 Justos, 2 Césares. Ellos eliminaron el privilegio económico y político que había disfrutado Italia por muchos tiempos. Pero ¿qué pasa? Que ellos se dieron cuenta que al caer la economía y no tener una buena política bien estructurada, particularmente no iba a tener ningún privilegio de la economía si eso continuaba así. Entonces cada vez iba a decaer más y por eso se iba a presentar una guerra. Ellos regularon incluso la inflación de los alimentos,
el mismo salario, ellos, de las personas, ellos todo lo minimizaron, de forma de que quedara más economía. Bueno, uno puede decir que era porque tenían otro proyecto, y que si ellos estaban reformando era porque estaban quitando una ley que quizás no daba a lo que ellos querían, y reforzarlos con otras, que es lo que hablamos cuando hablamos de reforma, sustituir una por otra, en bienestar del pueblo el pueblo de Roma. Entonces, pues bueno, podemos decir aquí que ellos reformaron particularmente sus propias leyes. ¿Para qué? Porque el objetivo de ello era el saneamiento económico y la defensa de la economía para poder mantener a Roma. Muy importante todas esas situaciones. No, interesante, en verdad que sí. Ahora bien, ahí es donde viene la parte de las reformas económicas, ¿no? Y ese impacto que tuvo, motivado a que las vertientes eran la parte económica, lo jurídico y lo político. Entonces, ahorita vamos a tocar la parte de, bueno, se adoptaron una serie de medidas económicas, ¿verdad? Que entre ellas fue primero la regulación tributaria, ¿no? Entonces ahí ya se expande, ¿no? Viene la reforma monetaria y culminamos con lo que es la fijación de precios. Entonces ya viene una estructura, ¿verdad? Para cada uno de los ciudadanos o para cada uno de los contribuyentes de manera económica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, el Bajo Imperio Romano puso la estructura y puso un orden, ¿verdad? Para poder llegar a estas grandes reformas. De esas reformas anteriormente ya dichas, viene la parte de lo que es la crítica, ¿no? Y una de las críticas más fuertes que hasta en la actualidad permanece es la última persecución a los cristianos. Cabe destacar que el Imperio Romano tuvo una persecución, ¿no? Porque sus bases fundamentales, bueno, como ya lo decíamos, era lo económico, lo jurídico y lo religioso. Entonces eran muy celosos en ese aspecto, ¿no? Y tuvo una repercusión hasta en los días, ¿no? Esa persecución religiosa hacia los cristianos fue ruda porque tenía una serie de requisitos, tenía una serie de cuestiones que en la actualidad todavía se debate, todavía en la historia lo expande, todavía está en esa parte de desmenuzar, ¿no? Y por eso es que se crean las críticas en el Bajo Imperio Romano. Entonces, una de las críticas más fundamentales es la que anteriormente acabo de destacar, que da, ¿no? Y que tiene mucha tela que cortar, tiene muchas cosas, porque todos tenemos una manera de verlo, todos tenemos una percepción de esta parte, pues. Entonces, sería muy amplio y tendríamos que debatir más según el criterio que tengamos nosotros en cuanto a esto. Pero sí me pareció súper interesante la estructura que se da y que se mantiene hasta en la actualidad. Pues sí, creo que hay algo que no podemos dejar por fuera, ya que estamos estudiando el derecho romano y es algo sumamente importante, lo que es las fuentes del derecho en el Bajo Imperio Romano. No lo podemos dejar afuera, ya que lo que eran las constituciones imperiales fueron las únicas normas de derecho. Estas normas eran de carácter general y particular que el emperador dictaba. Y es posible distinguir para esa época, ¿sí?, 4 constituciones imperiales. Dentro de ellas estaban la dicta, la decreta, la rescripta y la mandata. Pues la dicta eran las normas de carácter general dictadas por el príncipe, en uso de ius elicendi, que se asemejaba a los antiguos magistrados de esa república. Estaba la decreta, que era la resolución estricta, orden en proceso, civiles o criminales, de los que se conocían en el emperador en primera instancia o en apelación. También estaba la rescripta, que era la respuesta a consultas planteadas por los magistrados de funcionarios o otros particulares. Y la última constitución imperial para el Bajo Imperio fue la mandata,
que eran las instrucciones dadas por el príncipe, singularmente en materia de administrativa a los funcionarios de la administración. Eso es importante destacar, ¿verdad?, en las fuentes del derecho en la época del Bajo Imperio. Bueno, también existen las clases sociales del Bajo Imperio, ¿verdad? Como podemos ver, son 3 clases sociales. La primera sea homostieri, comprendía las clases sociales de las más altas, ¿verdad? Luego vendría la oniliore, que no gozaban insumos de las clases de los plebeyos fiscales, lo que es los comerciantes y los artesanos. Y la otra, el plebe rural, está conformado por los cultores, los que trabajan las tierras. Sí, porque fíjate que yo me estaba dando cuenta ahorita, pues, leyendo aquí un poquito, que parece mentira, pero en la misma reforma, esa persona que no fue tomada en cuenta y que era agricultores, ayudó incluso a que esa reforma se le diera el trato correspondiente tanto a ellos. Igual con el tema religioso, la creación de la diócesis. O sea, yo creo que se tuvieron que haber sentado ese Senado, si todavía existía para ese entonces. Yo creo que sí, porque el Senado fue después que desapareció, y más con el vínculo de todo el grupo de patricios y plebeyos y demás personas que hicieron vida en Roma, ¿no? Y pues dándonos cuenta, nos podemos dar cuenta que ese hombre también fue tomado en cuenta. Dígame, la parte social con las madres que tenían más de 3 hijos. O sea, a ese tipo de personas se le tomaban en cuenta. ¿Para qué? Por el tema más que todo económico, se le ayudaba, se le aportaba. O sea, es importante, quizás quedemos cortos, no sé, ustedes no creen que quedemos cortos con todo lo que nosotros podamos aprender del tema de Roma, y que bueno, esto quizás es un inicio de todo lo que se viene. Sí, efectivamente, porque abarca diferentes etapas, periodos, reformas, diferentes que todavía al paso repercuten, ¿no?, en la humanidad. Entonces, es una cuestión de seguir desmembrando, de seguir estudiando, de seguir ampliando el conocimiento, ¿no? Que la idea es con esto, es ampliar un poco más el conocimiento, aportar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces es tan importante esta serie de debate porque vemos los diferentes puntos de vista y todo unado al respeto y a la evolución que la historia conlleva, ¿no? Excelente, pues mire, en un momentico abarcamos 2 temas importantes, ¿verdad?, del derecho romano, lo que es la monarquía romana y el Bajo Imperio. Y creo que, bueno, ha sido muy sustancioso, sí, muy significativo y muy dinámico. Bueno, para concluir, le damos las gracias que les participaron o quienes pudieron dar una abreboca, Brian Calderón, Jenny Márquez, María Angélica y bueno, su servidora Lilia Guerrero. Fue un placer y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.